le pide al Estado. Y tenemos a Juan Pablo Costa, que es un integrante, un miembro del CEPA, y que gentilmente nos va a contar, hizo un análisis que ayer difundió tarde, pero seguro, el querido Hernán Lechner, y la verdad es que lo abrí y me interesó muchísimo. Usted sabe que yo fui director nacional de Administración Pública, ¿no? Del INAP. Y yo tengo un respeto, yo soy un hombre del Estado, sin duda, me considero absolutamente un hombre del Estado, más allá de cuál función esté cumpliendo. Y la verdad es que me pegó duramente, así que le vamos a preguntar algunos de los números que aparecieron y qué reflexiona él sobre estos números. Juan Pablo Costa, Carlos Caramelo, Hernán Brienza, acá estamos comunicados contigo. ¿Cómo estás? Carlos, Hernán, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto. Igualmente, che, mucho gusto. La verdad es que estoy... A ver, decirte que estoy gratamente sorprendido por tu análisis sería mentirte en la primera línea. No, claro. Pero ¿sabes qué? Hay algo de gratitud, de mi parte por lo menos, hacia vos, por esto que yo decía al aire. Digo, como habiendo sido director del INAP, uno abraza la administración pública como una parte personal, de la misma manera que vos en tu momento con el INCAP, ¿no? Sí, pero el INAP fue es una cosa, sola sí, experiencia. Sí, claro. Y hay un agradecimiento por este laburo que te has ocupado de hacer y que me deja números, a mi juicio, brutales. Por ejemplo, que el gasto total de la Administración Pública Nacional muestre una caída del 31% respecto del año 2023, es decir, de hace 2 años, a mí me deja patitieso. Y es un número impactante porque estamos hablando de un recorte casi un tercio del total del gasto de la administración pública, y si vos considerás que acá estamos metiendo un montón de gastos que son inelásticos, se dice en la economía, es decir, Sí. Que son rígidos, ¿no? Porque tenés mucho gasto corriente, salarios, mantenimiento de los edificios, de los organismos, más todavía, porque bueno, recortar un gasto que no es inelástico no es tan... Bueno, igual, pero en este tipo de casos, peor aún. Cuando uno después lo desagrega, desglosa un poco, empezás a ver que lógicamente casi todos los ministerios, casi todos los organismos y dependencias y programas también de la administración pública sufrieron fuertísimos recortes. Ya cuando uno empieza a analizar un poco más en detalle algunos organismos, ve que ese 30%, claro, es un promedio. Claro. En realidad más que un promedio es el análisis agregado, ¿no? Digamos, todo, contabilizando todo. Ahora, eso implica que hay algunas dependencias que cayeron menos, pero hay organismos que el ajuste es todavía bastante superior a ese Largamente. 30%, lo cual largamente superior. Deja muchos interrogantes en torno, a mí por lo menos me deja muchos interrogantes en torno a la viabilidad de este ajuste, y me refiero a la viabilidad primero política, que eso Claro. se está empezando a ver, ¿no? Incluso si se quiere bajo la forma electoral, digo, pero finalmente una viabilidad política social, y la viabilidad también en términos de desconocer el rol articulador del Estado en cualquier sociedad moderna. Ahí me parece que incluso, yo no sé qué opinará, habría que preguntar a los miembros del llamado Círculo Rojo, porque, digo, esto no es solo que recortaron, no sé, las jubilaciones o los subsidios a los discapacitados, lo cual es gravísimo, sino que también estamos hablando de un recorte de capacidades estatales y por lo tanto de la capacidad del propio Estado de funcionar como un articulador de las relaciones sociales y de la propia acumulación de capital en la Argentina. Cuando uno ve, por ejemplo, te pongo algunos ejemplos, por ejemplo, digo, todo lo que es la obra pública y todo lo que es vinculado a la obra pública, la Dirección Nacional de Vialidad, que hace las obras, pero también la Administración Nacional, Sí. la Agencia Nacional de Seguridad Vial, bueno, con ajustes, en el caso de la obra pública ya sabemos, paralización total, o sea, ajustes cercanos al 100%,
y recordemos la Dirección Nacional de Vialidad también con intenciones de cerrarla, ¿sí? Si no recuerdan mal. Bueno, y lo mismo con la agencia, tiene que ver atribuciones que tiene el Estado en materia de desarrollo de infraestructura, ¿sí? Esto parece la verdad estar discutiendo esto a esta altura, digo, pero no siempre el privado va a estar interesado en desarrollar infraestructura en lugares en donde por ahí no hay demanda. Es casi una discusión teórica, filosófica, ¿no? Pero ¿qué viene primero, la oferta o la demanda? A ver, en lugares... Sí, pero a ver, digo, tampoco yo debe lo que ser... digo es, en lugares muy recónditos, muy lejanos, digo, con poca población, bueno, no va a haber demanda para una ruta. Vos sin primero duda, haces está las bien. rutas y después en todo caso se genera lo mismo, bueno, ni hablar con el tema del agua, de las cloacas, en donde ahí no es un problema de demanda. Ok, Juan Pablo, pero digo, ese es el rol de alguna manera viabilizador, articulador, digamos, del Estado para que las asimetrías, las profundas asimetrías de la vida, no se manifiesten tan fuertemente. Pero tampoco actúan en los lugares en donde hay demanda. Yo no sé si vos has ido a Rosario en los últimos 3 meses. La autopista Rosario-Buenos Aires está destruida. Sí. Te podés pegar un palo cada 10 metros. Digo, yo tengo un hijo en Rosario. Viajamos habitualmente. Hemos decidido viajar en avión. Que es un quilombo, porque además tardás más en ir 1 hora antes, ¿viste? Esperar el vuelo, llegar hasta el aeropuerto, qué sé yo, bajar 40 minutos, volver a bajar y que te vayan a buscar. Digo, pero de verdad, pero no vale la pena subirte un auto y hacer esos 300 kilómetros que eran como, si me apurás, un viaje de fin de semana. Mira, cuando estábamos en el INCAP, siempre jorobábamos porque teníamos muchas capacitaciones en Rosario, porque habíamos articulado con distintas agrupaciones, con el sindicato de correos, digo, con compañeros de la política, y mi número 2, que era Abad, siempre me decía, Rosario siempre estuvo cerca, porque viajábamos permanentemente, ¿viste? Viajábamos por ahí, íbamos, hacíamos una capacitación a las 6 de la tarde y nos volvíamos. Sí, claro, puedes ir por el día, exacto. Claro. Entonces yo lo que digo, yo voy a algunos números que me llamaron mucho la atención. Para empezar, digo, el quilombo número 1, que además espero se manifieste el miércoles en la movilización. Educación. Conectar a Igualdad, Fondo Nacional de Incentivo Docente, 100% menos. O sea, nada. Han sido suprimidos. O sea, 0. Fortalecimiento edilicio del Jardín de Infante, 88% menos. O sea, a los pibitos se les va a caer el techo encima y van a decir, bueno, las fuerzas del cielo no los protegieron. Pero de verdad lo digo. Becas y gestión estudiantil, 77% menos. Digo, no le puede servir a un empresario que en este país no haya becas para preparar a los hombres que necesita para sus empresas. Acciones de formación docente, 79% menos. Esto es una locura. Sí, y ahí está también desarrollo de la educación superior con una caída del 30%, que parece poco al lado de los números que vos recién nombrabas, pero desarrollo de la educación superior es una partida enorme porque es la partida que va a financiar todo el sistema de universidades nacionales. Con lo cual ahí vos en realidad lo que tenés es un recorte del 30% de las transferencias a las universidades nacionales. Acá no está, pero si vos lo desagregás, ves que obviamente lo que más cae son las partidas destinadas a salarios docentes y no docentes, pero también los gastos de funcionamiento, digo, porque ahí hay toda una discusión, el gobierno dice, no, los gastos de funcionamiento los aumentamos. Bueno, no los aumentaron, también todas las partidas están, todos los programas, digamos, todas las actividades presupuestarias dentro de este programa están siendo recortadas. Por eso digo, la crisis de las universidades tiene que ver con los salarios docentes y no docentes, la pérdida de docentes por goteo que están viviendo muchas universidades, pero también con los problemas de funcionamiento ya hay universidades que no están pudiendo pagar los servicios públicos. Pero además hoy nos venimos a enterar que lo invertido en dólar futuro, nada más que eso, en dólar futuro para mantener el dólar
en 1.465 mangos, con eso cubriríamos todo el presupuesto de las universidades por todo el año. Sí. Bueno, ahí sí. Tu sí es definitivo, ¿qué querés que te diga? Sí, no, es que ahí, digo, hay otra discusión que tiene que ver, que tiene que ver con un programa económico que se cae a pedazos, ¿no? Que hace agua por todos lados, entonces vos ves un contexto de ajuste muy fuerte en donde el gobierno dice, bueno, pero esto es para equilibrar las cuentas y para estar mejor en el futuro. Bueno, no se vislumbra esa mejoría en el futuro porque justamente el programa económico está haciendo justamente agua por todos lados. El aumento de las posiciones del interés abierto, se le llama, de dólar futuro, que es esto, digamos, las posiciones abiertas, ha sido muy grande porque es uno de los principales instrumentos que ha venido utilizando el gobierno. Bueno, de tal forma que, te digo, tampoco tiene mucho margen más, porque hay un límite, ¿sí?, a la cantidad de dólar futuro que le puede usar, que puede, digamos, a la cantidad de dólares futuros que puede vender el Banco Central. Hay un límite, ese límite además lo pone el BIMA, que es la bolsa. Bueno, salvo que eso lo cambie, pero no creo, con lo cual, digo, también es una herramienta que se empieza a agotar. Obviamente está clarísimo que el mercado, ¿qué es lo que te está diciendo esto? El mercado no le cree al gobierno, no cree en estos números, en este tipo de cambios. El mercado descuenta una devaluación pasada la ronda electoral del 26 de octubre. Juan Pablo, ¿cómo te va, Hernán? Te quería preguntar sobre aquellos ítems que el gobierno no descendió su financiación. ¿Cuáles son? Mira, son muy pocos, pero algunos encontramos. Tenemos, bueno, algunos programas muy particulares, por ejemplo, acceso a medicamentos y tecnología médica. No me diga. Sí. No me diga, medicamentos. ¡Caramba! Sos malo vos también, Yo soy malo. Medicamentos. Así que aumentó los medicamentos. ¿Cuánto aumentó los medicamentos? Un 41%. Ah, bueno. Más el 3%. No, el 3% sale de ahí. O ya está ahí, me parece que ya está ahí. Dios mío, qué caradura sos. Después tenemos, bueno, algunos otros programas menores. Lo que pasa es que en algunos casos hay aumentos, pero son partidas pequeñas, digo, por ejemplo, asignaciones. Pero el más importante, lejos, en materia de incremento, es un organismo que ha tenido la fortuna de haber incrementado su ejecución en 22% respecto al 2023, es un número interesante, y es la Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE. Ese es el organismo, casi te diría en soledad. Gastos reservados, supongo. Que ha visto. Sí, además de eso, vos abrís las partidas de la CIDE y no hay nada, no sabés, no te dice, es todo reservado. Con lo cual, bueno, no sabemos en qué, pero se está gastando un 22% más que hace 2 años, que cuando era la AFI. Así que bueno, curioso, ¿no? Porque además obviamente la Argentina no tiene escenarios probables de guerra, ni de ninguna amenaza externa, ni nada por el estilo que justifiquen un incremento de esta magnitud en la inteligencia, pero bueno. Y además los espías lo mandás a espiar y mueven la ligustrina, así que... Tocan timbre. Sí, claro. Pero siempre hay una AFI paralela, ¿viste? Yo no lo puedo creer, porque además es como... ¿Ves? Esto es como eso, de espiar y tocar el timbre, ¿no? Revelar que estás comprando más medicamentos que de donde cobras la coima. Y revelar que estás poniéndole más partida a un organismo cuyos gastos reservados te impiden saber a dónde va dirigida la guita, es como explicar la naturaleza del gobierno, ¿no? Y anda por ahí. Además, también te muestra un poco que este supuesto equilibrio fiscal, ¿no?, que el gobierno tanto se vanagloria y tanto festeja, es bastante trucho, vamos a decir. Primero, bueno, está toda la discusión más técnica, contable, de que en realidad ellos no están contabilizando el pago de intereses de letras porque son capitalizables. Bueno, es una discusión técnica. Algunos dicen está bien, otros dicen no importa. Ahora, más allá de eso, es cierto que si vos recortás, paralizás la obra pública y recortás
los gastos de funcionamiento de un montón de organismos al extremo de prácticamente llevarlos a la paralización o a la disolución. Bueno, eventualmente vas a obtener un ahorro, pero es un punto de equilibrio no deseado en todo caso. Y además, yo te digo otra cosa, esto vos lo podés hacer un año, lo podés hacer 2 y hasta ahí nomás, mucho más no lo podés hacer. En algún momento tenés que volver a invertir en rutas. La misma, el mismo círculo rojo te lo dice, digo, ¿cómo van a sacar la cosecha sin rutas, sin infraestructura? Sí, pero después tenés que invertir 10 veces lo que no invertiste, ese es el tema. Obvio, desde ya. Además, todas las obras que han quedado paralizadas es un sobrecosto ahora volver a arrancar, hay que, en fin, digo, pero ahí hay una discusión, porque termina siendo un equilibrio trucho. A mí no me gusta poner el ejemplo de la casa, ¿no? De la economía hogareña, pero en este caso se puede hacer la metáfora, porque es como que yo dejo de pagar las cosas, dejo de pagar los servicios, dejo de pagar el cable, dejo de pagar internet. Bueno, sí, me va a sobrar plata. Ahora, ese equilibrio que yo logré, y no es real, ¿sí? Eso lo puedo hacer 1 mes, 2 meses, 3 meses, al cuarto mes me cortan la luz, me cortan el gas, me quedo sin nada y tengo que volver a reconectar y pagar los intereses encima y los gastos de reconexión. Por eso digo, no es real, ¿sí? ese equilibrio. Más allá, después está la discusión de, si es realmente el eje, si debería ser realmente el eje de un gobierno tener un equilibrio primario, equilibrio financiero. Yo igual siempre creo que es deseable tener un equilibrio en las cuentas públicas desde ya, pero no de esta forma, porque el daño Néstor lo tuvo peor. Néstor lo tuvo Sí, y no lo y hizo. además el daño termina siendo peor que lo que vos querés evitar, digo. O sea, obviamente el desequilibrio en las cuentas públicas no está bueno, pero romper todo es como matar al enfermo para que se le vaya la fiebre, ¿no? Y bueno, sí, está bien. Sí. Los propaladores del milagro mileísta, que aseguran que la provincia de Buenos Aires prefiere cagar en un balde, ¿conocen este número de una caída de entre el 89 y el 100% de programas de infraestructura, pavimentación, cuencas, túneles y puentes? Es muy interesante, y además todo lo que es obra pública, cloacas y cuestiones vinculadas ha tenido una caída estrepitosa, y de hecho cuando vos ves la función agua potable y alcantarillado, que es una función presupuestaria, claro, que lo que hace es analizar todos los programas que tienen que ver con agua potable y alcantarillado, cayó 95%. 95%, es casi como que te digo, no ejecutaron más nada, o sea, claro, les quedó algún puchito, alguna cosa que tenían que pagar. Es decir, se ha frenado por completo el desarrollo de cualquier gasto vinculado al agua y a las cloacas, con lo cual te diría que más bien todo lo contrario, ¿no? Esto de, usando esa metáfora un poco de mal gusto, pero si no querés cagar en un balde, ya sabés lo que no tenés que votar. Claro. La destrucción del Estado, bueno, lo conocemos, empezamos a conocer los números y empezamos a conocer también el vaciamiento de la función del Estado y de las secretarías. Y digamos, ¿qué hacer después, del día después de Milei, digamos? ¿Cómo se reconstruye ese Estado y cuánto tiempo lleva y qué tan difícil es? Bueno, es una pregunta fácil para responder brevemente. No, a ver, me parece que yo creo que en el campo nacional y popular hay que darse un debate, un poco creo que se está comenzando a dar un debate sobre qué Estado necesitamos, qué Estado queremos. Hay discusiones que quizás uno tiene que empezar a hacerlas porque si no después las hacen otros, ¿sí? Las hacen mal o las hacen defendiendo otros intereses. Pero hay cuestiones como, por ejemplo, desarrollar algunos criterios de eficiencia en empresas públicas, que quizás está bien, quizás no es algo malo, ¿sí? Insisto, criterios de eficiencia, eso no significa guiarte solo por el Excel, sino incorporar algunos criterios. Y después, más allá de eso, digo, obviamente va a haber que hacer un trabajo fuerte de reconstrucción. Yo creo que ahí hay también una militancia. Si se quiere, va a haber que dar una pelea por un cambio de época, ¿no? Porque
yo creo que a nivel global, no es solo acá con la Libertad Avanza y demás, sino a nivel global, hay una corriente de pensamiento que se ha desarrollado durante los últimos años, que ubica al Estado como el gran problema, ¿no? El gran problema que obstaculiza mi libertad, obstaculiza mi desarrollo. Bueno, nosotros, primero habría que discutir qué tan cierto es eso, pero en cualquier caso, evidentemente hay que empezar a intentar, ver que en qué casos personas, me refiero a personas trabajadoras, laburantes, que son, realmente que a mí por lo menos me importa qué visión tienen, qué percepción, y si realmente ven al Estado o algunos componentes del Estado como un obstáculo, un problema, me parece que sería bastante interesante poder aprender eso y ver cómo solucionarlo. Porque además, quizás en algunos casos pueden tener razón, pero en todo caso eso es algo que también tenemos que recoger un poco el guante y rediseñarlo. Evidentemente hay un montón de limitaciones. A ver, es largo, como podría continuar, es largo, pero me refiero a cuestiones en donde por ahí el Estado le cuesta más, ¿sí? Esto es, los politólogos te dirán, ¿no? El Estado es el desarrollo de una institucionalidad al servicio de la reproducción social, con lo cual es lógico, el Estado o toda institución es por definición conservadora, en el sentido que intenta preservar y reproducir lo existente. Bueno, pensar un poco qué mecanismos refresquen un poco esa lógica, porque bueno, si toca reconstruir esto, va a haber que hacerlo en condiciones muy adversas, además, ¿no? Juan Pablo, transferencias, provincias y municipios. Ajustes significativos de asistencia financiera y técnica a municipios, menos 98%. Fondo de fortalecimiento fiscal a la provincia de Buenos Aires, menos 100%. Asistencia financiera a provincias y municipios, menos 100%. Es decir, que le ganó por 13 puntos la provincia de Buenos Aires, Kicillof, sin que le hayan aportado ni un mango. Sí, correcto. Y además correcto, diría Susana Jiménez, correcto. Sí. Claro. No, y además ahí, bueno, esto también, después cuando uno ve las cosas que pasan en el Congreso y la discusión con los gobernadores, y por eso, esto digo, desde el principio fue así, por eso también a mí a veces me sorprendía cuando veía a muchos gobernadores tan dialoguistas y tan predispuestos a acompañar estas políticas, votando las leyes y demás. Yo decía, pero es raro, porque son provincias que les están recortando absolutamente todo, quizás haciendo más un cálculo político, ¿no? Más vinculado a otras cuestiones, lo acompañaban. Pero bueno, ahora que el rey está desnudo y se empieza a ver esa debilidad y se observa como la mayoría de los gobernadores, muchos ya de antes y muchos ahora, empiezan a tomar distancia, y me parece que este tipo de cosas empiezan a tener mucho más impacto, ¿sí? Porque quizás en los primeros meses o durante el primer año el presidente estaba más habilitado, o el Ejecutivo estaba más habilitado a hacer este tipo de cosas, porque en la presunción de que la Libertad Avanza y el oficialismo medía bien en las provincias, bueno, uno como oficialismo provincial tenía que procurar no pelearse mucho, por lo menos no romper lanzas, pero evidentemente, dado que esa situación, esa presunción no era del todo correcta, muchos empiezan a recalcular, ¿no? Me parece que eso tiene que ver también con lo que se está viviendo en el Congreso en este último tiempo, y con lo que se va a venir seguramente de acá en adelante. Última de este miércoles, de hecho, ya. Última de mi parte, no voy a contar nada si cuento que los programas de ciencia y tecnología han recibido recortes del 83%, 40%, nada, una cosa espantosa. Pero digo, seguridad social y desarrollo social. Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, menos 72%. INAES, menos 75%. Plan Nacional de Protección Social y Economía Social,
menos 100%. Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, menos 89%, y los comedores comunitarios y merenderos, esos que estaban inventados, ¿te acordás? Esos que habían hecho una auditoría que nunca hicieron y que les recortaron la comida porque no existían, menos 74%. Esto quiere decir que Milei de verdad sacó 12 millones de argentinos de la pobreza y entonces no necesitan más planes sociales. Claro. No hacen falta más los comedores comunitarios. Claro. No, a ver, respecto a este tema, hay algo muy interesante porque, bueno, vos lo mencionabas, en una situación muy acuciante, reducir las transferencias y las ayudas, incluso en comida, porque los comedores directamente se baja la mercadería a los comedores. Comida que se pudrió en los... Claro. Sí, comida que hasta se pudrió. eso recortan, pero vos fíjate que ellos decían, el argumento era que no querían financiar a los gerentes de la pobreza, ¿no? Claro. Pero el Estado tiene un programa que es de transferencia directa al beneficiario, que es a través de la tarjeta alimentar, Sí. donde el Estado le da directamente una tarjeta de débito, digamos, le carga el dinero y la gente puede ir o comprar lo que considere. Ese programa tuvo un ajuste del 32%, o sea que ese programa... que 32% a favor, digamos. O sea, más 32%. No, cayó 32%. Cayó en 32%. O sea, lo ajustaste también, entonces no era un problema de los gerentes de la pobreza, porque ahí donde no hay seguro, no hay intermediario, porque sos vos que directamente le das el dinero a través de una tarjeta, también lo ajustás. Y en un monto notable, ¿no? 32%, un tercio. Con lo cual, bueno, ahí es un poco, me parece, falta de sensibilidad y es un poco estupidez, me parece también, porque bueno, me parece que hay un no registro de la situación. No, vos lo que no te das cuenta que no me diste es que la culpa la tiene la política. Juan Pablo, la verdad que te agradezco muchísimo personalmente, a vos este laburo, al CEPA naturalmente, siempre nos da info muy valiosa para, ¿cómo te podría decir? Para espejar la realidad con los datos, ¿no? Esta construcción de indicadores que en los que revela, la verdad, la profunda crueldad de este gobierno, y también, en este caso, esto que has hecho vos, con el acceso a medicamentos y tecnología médica, del choreo. Del choreo, porque el único programa que aumentó el 41%. Pero de verdad, es el choreo directo. Te pierdo. Hola. Hola, acá estoy. Ah. No, sí. Bueno, no son buenas noticias, digamos, lo que transmito, pero bueno, me alegra que logre cierta incidencia y que logre mostrar, quizás con números fríos, pero con un análisis lo más lo menos técnico posible, ¿no? Para que llegue a la mayor cantidad de gente, bueno, los números del ajuste fiscal. Decía un psicoanalista brasilero, los números son como las bikinis. Muestran todo menos lo importante. En este caso muestran lo importante, Juan. Gracias, Te mando un gran abrazo. Te mandamos un gran abrazo acá con ambos dos. Te decimos así porque vos lees el número, entonces te decimos ambos dos. Y le mandamos un gran abrazo a nuestros amigos del CEPA, a Hernán, básicamente, que es un compañerazo, y a Juli. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande. Bueno, la verdad, a veces como Juan Pablo Costa, integrante del CEPA, tipo muy cálido, ¿no? Para manejar números. Un tipo muy cálido para manejar los fríos números. Los fríos números, claro. Pero además, como cuando los números los calentás un poquito, ¿viste? Como si los... Explican todo. Sí, explican todo, de verdad, ¿no? Les pasás la mano así, como para que tomen un poquito de calor. Empiezan a explicar cosas que ni los tipos se dan cuenta de cómo se embarran con los números, ¿no? Sí, totalmente. Por eso es tan importante el trabajo que hicieron estos muchachos. Claro. Porque explican el Estado de una manera categórica, ¿no? Claro. El desguace del Estado de una manera categórica. Sí, la administración pública hecha polvo, ¿no? Sí.
no solamente en términos digamos, de expulsión de trabajadores de Estado, los recortes son apabullantes. Vamos a ir a la tanda, porque estamos en horario pasado de la tanda. Me das un temita, que todavía no escuché nada de la música que elegimos hoy.